¿Cuántas veces has querido rendirte? Pero la exigencia de tus profesores y tutores muy pronto van a darte muchas satisfacciones. Buenas tardes. Iniciamos con el solucionario de la Academia Alfa del último examen de admisión UNASAM 2024-1. En este caso vamos a empezar con el área A, con el área de Ciencia y Tecnología, específicamente con el curso de Química. Vamos a comenzar resolviendo la pregunta número 63. Para la pregunta 63 y 64 hay un enunciado que nos dice lo siguiente. Los estudiantes del grupo Ciencias están revisando información sobre las fórmulas y nombres de diferentes óxidos. En la información revisada encontraron que un óxido se forma cuando un metal se combina con el oxígeno intercambiando sus estados de oxidación de forma cruzada. Pregunta 63. La profesora pide formular y nombrar los óxidos de hierro. Los estados de oxidación del hierro son 2 y 3. ¿Cuál será la proposición que tiene relación correcta? A ver, comenzamos. Nos habla del hierro. Nos pide y nos dice que el hierro tiene estados de oxidación más 2 y más 3. Ahora nos dice que el hierro se va a combinar con el oxígeno de forma cruzada. Quiere decir que el hierro va a terminar reaccionando con el oxígeno y al reaccionar el hierro con el oxígeno, los estados de oxidación van a ir de forma cruzada. Entonces, cuando el hierro reaccione con el oxígeno, la carga de un elemento terminará siendo subíndice de uno y la carga del otro elemento terminará siendo subíndice del otro. Por lo tanto, se terminará formando hierro 2, oxígeno 2. Simplificando la cantidad de átomos, se termina formando hierro-oxígeno. Ahora, este compuesto puede ser nombrado bajo 3 sistemas de nomenclatura. Si nosotros analizamos el primer sistema de nomenclatura, que podría ser la nomenclatura IUPAC, podríamos decir, como hay un solo átomo de oxígeno, podríamos decir que este señor es el monóxido de hierro. Primer nombre. Luego, bajo la nomenclatura Stock, el nombre de este compuesto bajo el sistema Stock, recordemos que de arriba hemos visto que el estado de oxidación del hierro aquí es más 2. Por lo tanto, si usamos el nombre Stock, él sería óxido, es el óxido de hierro, y el estado de oxidación del hierro en este caso es 2. Luego, la nomenclatura clásica utiliza las terminaciones oso ico. En este caso, para este óxido, el hierro está trabajando con su menor estado de oxidación, por lo tanto la terminación debe ser oso. Así que acá diremos que él es el óxido ferroso. Es el primer óxido. Ahora, si nosotros consideramos al hierro con estados de oxidación más 3 y el oxígeno de estado de oxidación menos 2, el enunciado nos dice que los estados de oxidación van de forma cruzada. Entonces la formulita del óxido sería hierro 2, oxígeno 3. Hierro 2, oxígeno 3. Nomenclatura IUPAC para él. La nomenclatura IUPAC para él, en este caso son 3 los átomos de oxígeno, así que diremos trióxido de dihierro. Sería el trióxido de dihierro. Nomenclatura clásica o nomenclatura Stock, perdón. Nomenclatura Stock, ya hemos visto arriba, el estado de oxidación del hierro aquí es 3, entonces diremos óxido de hierro 3. No, es el óxido de hierro 3. Y la nomenclatura clásica para este compuesto sería óxido, como está trabajando con el mayor de sus estados de oxidación, la nomenclatura sería óxido férrico. Es el óxido férrico. Comparando un poco las claves, vamos a darnos cuenta que la respuesta en este problema 63 es la respuesta, la clave C.
óxido férrico, es el nombre que le corresponde al hierro 2 o 3, óxido férrico. Un problema chiquitito nada más. A ver, veamos. El ejercicio número 64. En el ejercicio 64 dice: el mismo grupo de estudiantes en el laboratorio han observado que cuando un clavo de hierro está en contacto con el agua, este toma un color rojizo de óxido férrico, herrumbre, debido a la transferencia de electrones entre el hierro y el oxígeno. De acuerdo con la información revisada, ¿qué reacción química habría ocurrido? Dice el problema bien claro: debido a la transferencia de electrones. Cuando se habla de la transferencia de electrones, estamos hablando de un elemento químico que pierde electrones y otro que gana electrones. Entonces lo que está ocurriendo aquí es el hierro en estado sólido reacciona con el agua en estado líquido y se termina formando el óxido férrico, ¿no? Hierro 2, oxígeno 3, y se liberará electrones. Lo dice el problema, hay transferencia de electrones. Sin analizar mucho, el problema nos dice que hay transferencia de electrones. ¿Qué quiere decir que haya transferencia? Que hay un elemento que gana electrones y hay otro que pierde electrones. Si un elemento gana electrones, ocurre la reducción. Y si un elemento pierde electrones, ocurre la oxidación. Entonces, la reacción química que ocurre acá es una reacción de oxidación-reducción. Entonces, la respuesta en el problema 64 es la B. Gracias, jóvenes.